Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio y lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya en el capítulo noveno de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Estamos avanzados en el texto, pero al menos a mí me ha parecido un texto muy hermoso, muy comprensible la mayor parte del tiempo. El doctor Freud también pienso yo que ha sido cuidadoso al momento de presentar su obra, presentar su trabajo, su técnica, su ciencia, su disciplina. Eh, Hemos abordado un texto que se tiene, digamos, como un texto sociológico, un texto antropológico, con mucha relación con Tótem y Tabú, un poquito de relación con tres ensayos de teoría sexual, más relación también con la interpretación de los sueños, pero creo yo que ha sido un texto comprensible, un texto no tan complejo, no tan técnico, y eso al menos yo se lo agradezco mucho al doctor Freud. Vamos a empezar ya sin mucha dilación, sin mucha tardanza. Capítulo 11 lo están viendo ya en pantalla, perdón, 9, capítulo 9, el instinto gregario. Gregario quiere decir al respecto de los grupos. Ajá. Cuando hablamos de instinto gregario, me remite mucho a la obra Pulsiones y Destinos de Pulsión, en el volumen 14. Recordemos que instinto es una palabra que nosotros como hablantes del español podemos entender de una forma particular. Ajá. La palabra instinto, al menos ahorita yo la estoy asociando con pulsión, de acuerdo también a otras traducciones que he tenido la fortuna de estudiar, la fortuna de leer traducciones de la obra del doctor Freud. Por supuesto, hablo de la traducción Luis López Ballesteros. Luis López Ballesteros fue un médico español que se encargó de traducir directamente del alemán al español. La obra que estamos viendo en la pantalla es la Standard Edition, los libros verdes. Ahorita no tengo mi Standard Edition al alcance de mi mano para que se las muestre, pero es muy famosa, edición Amorortu. Ajá. Todo esto es lo mismo, Standard Edition, edición Amorortu o editorial Amorortu, los libros verdes, así la podemos nosotros encontrar, ¿vale? Pero hablando de la palabra instinto, no estoy muy seguro, aquí el traductor no nos dice al respecto de su relación con la palabra pulsión. Trief del alemán, estoy latinizando el alemán, se escribe Trief, T-R-I-E-V, V labial, V grande. Ajá. Pero ahorita ya sin más introducción o precauciones al abordar este estudio, dice el doctor Freud, por poco tiempo gozaremos de la ilusión de haber resuelto con esta fórmula el enigma de la masa. Hasta ahorita, recordemos, psicología de las masas, hemos tratado de acercarnos a este fenómeno que podríamos decir social, la masa social, pero también tiene mucho que ver con la formación de relaciones. Ajá. Algo que no ha quedado del todo claro, pero también es algo inherente no solo al psicoanálisis, sino a la ciencia misma, ups, es la posibilidad de entender por la misma palabra distintos fenómenos. Entonces, cuando hablamos de masa, hablamos sin duda de un grupo que, al menos en este abordaje, en esta lectura, podemos comprender desde dos personas hasta cientos, tal vez miles de personas. Ajá. De hecho, se ha abordado el problema de las masas artificiales al respecto de la Iglesia Católica particularmente, y el ejército. Para esto creo que fue el capítulo 4 o 5 de este mismo texto. Ujú. Se los dejaré en la descripción. Ahorita lo que el doctor Freud quiere decir es, si nosotros nos aproximamos al fenómeno humano de una masa, de un grupo, podemos salvar muchos problemas o podemos tener la ilusión de que ya solucionamos el enigma de la masa, es decir, ¿por qué se forma una masa al hablar de un instinto gregario?
al hablar de una inclinación, una tendencia. Ajá. Por eso justamente me he dado la libertad de leer instinto y asociarlo con la palabra pulsión. Bueno, es que tenemos la necesidad de comer, la tendencia de comer. De la misma manera que tenemos tendencia, tenemos inclinación, tenemos la necesidad de estar con otras personas. Ah, asunto arreglado. Ajá. Pero el doctor Freud, de esto se trata el psicoanálisis, descomponer las unidades en sus elementos. Si hablamos de un instinto gregario, sería justo analizar el instinto gregario. Ajá. Dice el texto, no podrá menos que desasosegarnos, es decir, quitarnos esta ilusión, el advertir enseguida que no hemos hecho en lo esencial, sino remitirnos, es decir, dirigirnos, llegar al enigma de la hipnosis que presenta tantos aspectos todavía no solucionados. Y aquí esta es una asociación del doctor Freud, la hipnosis y la masa. Ajá. Esto lo hemos visto en los capítulos pasados. Hipnosis, identificación, masa, amor, dice el texto. Y ahora otra objeción nos señala el camino por recorrer. Tenemos derecho a decirnos que las extensas ligazones afectivas que discernimos en la masa bastan por sí solas para explicar uno de los caracteres, la falta de autonomía y de iniciativa en el individuo, la uniformidad de su reacción con la de todos los otros, su rebajamiento a individuo masa, por así decir. Antes de avanzar, esto nuevamente es algo característico de Freud. Estoy subrayando dos palabras que el doctor Freud quiere unir a través justamente de ese guión. Ajá. Dos palabras con dos ideas que podemos decir son hasta opuestas. No puede haber un individuo masa. ¿Por qué, doctor Freud? En primer lugar, yo no estoy hecho de masa. ¿Ah? Ahorita estoy jugando un poquito con el texto. Cuando Freud dice individuo masa, es decir, al momento de yo interactuar, aunque sea con otro solo sujeto, y en el cual yo me digo de él, amigo, de ella, pareja, amante, lo que ustedes gusten o manden, papá, mamá, hermano, maestro, doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo adquiero en esa relación específica un carácter independiente o específico en el cual yo me coloco. No soy la misma persona con mi padre que con mis amigos. Ajá. No soy la misma persona con mis amigos que con mis amantes. Ajá. No soy una sola persona, por decirlo de una manera. Cuando hablamos de individuo masa, son las distintas dimensiones que puede tomar el individuo justamente dependiendo de la naturaleza de la relación. Ajá. Y aquí es un enigma para la psicología. eh, ¿Cuál es el carácter de el individuo psicológico o el individuo en la terapia psicológica? Y aquí voy a hacer la distinción, por si ustedes son nuevos en este canal, psicología no es psicoanálisis. En el psicoanálisis, el analizante aporta mucho de su vida afectiva, de su, eh, de su ser a la relación analítica, la transferencia. Pero aquí vamos a regresarnos al texto para no extraviarnos, porque podemos hacerlo, pero para ahondar en el texto antes que la naturaleza de la relación analítica en contraste con la relación terapéutica, la relación psicólogo y paciente o psicóloga y paciente. Dice el texto, estos son, digamos, algunas de las características de los individuos en la masa, del individuo masa. Ajá.
Cuando dice rebajamiento, empecemos por ahí, habla, digamos, de una mutilación. Ujú. Yo dejo de ser yo mismo cuando me convierto en un individuo más. Ajá. Otro ejemplo del cual me valí en los videos pasados es, por ejemplo, yo voy a ver el fútbol y en el fútbol yo dejo de ser yo mismo para ser parte del grupo de aficionados del fútbol. Ajá. Aquí, por supuesto, de hecho lo ligué en su momento cuando hice esa asociación eh, con un grupo religioso. Yo dejo de ser yo mismo al momento de que me asocio con un grupo de creyentes para formar X o Y religión. Ajá. X, Y o Z. Aquí no hay distinción. El rebajamiento es, digamos, lo que les menciono como una forma de mutilación, pero también podemos decir, escogemos nosotros comportarnos de determinada manera frente a distintas situaciones, ajá, distintos contextos. Ujú. La uniformidad de su reacción con la de todos los otros, ajá, es decir, yo soy parte de la falta de autonomía y de iniciativa en el individuo. Esto es curioso. Eh, Aquí no voy a modificar el texto, simplemente les quiero hacer una pregunta. ¿Puede haber más de un líder en un grupo? Y aún si existen los grupos con más de un líder, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales eso es posible? Ahorita vamos a avanzar en el texto, ¿sí? Dice el doctor Freud, pero si la consideramos como un todo, la masa exhibe algo más: los rasgos de debilitamiento de la actividad intelectual, desinhibición de los afectos, incapacidad de moderarse y de diferir la acción, tendencia a transgredir todas las barreras en la exteriorización de los sentimientos y a su total descarga en la acción. Estos rasgos y otros semejantes que hayamos pintado de manera tan plástica en Le Bon, un autor que hemos estado estudiando, Le Bon, francés, presentan un cuadro inequívoco de regresión de la actividad anímica a un estadio anterior, como no nos sorprende hallar entre los salvajes o los niños. En otras palabras, lo que ocurre cuando ustedes o yo formamos parte de un grupo más extenso es, lo voy a poner con estas palabras, una especie de regresión. Ajá. Aquí el texto dice literalmente un cuadro inequívoco de regresión. Es decir, es como si nos comportáramos, he dicho, es como si nos comportáramos eh, como nosotros mismos en otro tiempo. Pero creo que eso se puede expresar mejor. Es como si la relación que nosotros adquiriéramos con nuestros semejantes pudiera reflejar nuestro propio ser en otro tiempo de nuestra evolución o de nuestra adaptación personal. Ajá. Me he cuidado de no decir desarrollo, porque aquí podría malinterpretarse como, no, 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 es que formar parte de un grupo es algo malo, y aún así es algo inequívocamente humano, es algo que hasta cierto punto he nombrado como inevitable. Ajá. Aun si nosotros, todos nosotros, dijéramos, qué asco el mundo, no quiero yo vivir en el mundo, a partir de hoy voy a vivir únicamente en mi cuarto. Ajá. Aun si yo pudiera sostener una decisión así, formaría parte de un grupo, aunque no tuviera contacto con otras personas. Y justamente la tecnología hoy día nos permitiría al menos plantear la posibilidad de una realidad individual así, individual y grupal. Ajá.
No hace mucho pasamos globalmente por una situación donde nos vimos forzados a establecer justamente restricciones en nuestro movimiento y empezó, digamos, la humanidad a adaptarse a esas condiciones sanitarias, ¿vale? Hablo específicamente de la pandemia, pero regresando al texto, vuelvo a subrayar lo que acabo de leer. No tengo la intención de volverlo a leer, únicamente para destacar el hilo de pensamiento del doctor Freud. Todo esto ya lo hemos visto a detalle anteriormente. Si acaso lo importante sería que todo esto también refleja de una manera casi a la calca, casi es una copia del texto Lo inconsciente. Dicho en otras palabras, y también para que nosotros nos acerquemos a la obra del doctor Freud conforme a su contexto histórico particular, lo inconsciente no es algo malo. Ajá. Lo inconsciente es en realidad la base de la estructura psíquica, la base de la identidad personal, pero una base, por supuesto, lógica, una base de acuerdo a un contexto histórico, social particular, pero se le llama inconsciente justamente porque esta base se estructura, esta base, digamos, se conforma de las experiencias infantiles más básicas, más tempranas, más fuertes, en el sentido que siendo las primeras experiencias que tenemos al establecer un contacto con el mundo y con nuestros semejantes, es decir, nuestros padres, son, digamos, las experiencias más importantes, pero en el sentido que nos permitirán irnos adaptando a una serie de condiciones cambiantes, tanto en nuestro contacto humano como en el contacto que establecemos con el mundo en general. Ajá. Aquí lo que estamos viendo entonces es lo infantil. También cuando el doctor Freud se refiere a salvajes, no está apelando a un calificativo despectivo, a un rebajamiento en el sentido de esos salvajes estúpidos. No, no, no. Está hablando de salvajes como pueblos ancestrales, está hablando justo en el sentido de tótem y tabú, salvajes como la base de la civilización. Ajá. Una base que no es posible desechar como anticuada, no es posible descartar justamente con la misma importancia que los restos de la vida infantil en el ser humano adulto. Uh-huh. ¿Cuáles son estas bases? Debilitamiento de la actividad intelectual, desinhibición de los afectos, incapacidad de moderarse, diferir la acción, es decir, pensamiento es igual a acto, deseo es igual a acto. Ajá. No es que yo quiera, no es que yo no pueda esperar, no quiero. Ajá. ¡Pum! Tendencia a transgredir todas las barreras en la exteriorización de los sentimientos y a su total descarga en la acción. Ajá. Continuamos. Una regresión de esta índole pertenece de manera particular a la esencia de las masas comunes, mientras que, según sabemos, en la alta organización artificiales, es decir, masas artificiales, se la puede detener en buena medida. Aquí, antes de continuar, he dicho, por ejemplo, que no se ha dado una definición exacta de la masa, pero de serles sincero, eh, ¿cómo decirlo? Se puede entender, si bien el doctor Freud no ha dicho una masa es pam, 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 el doctor Freud, de hecho, en el capítulo 2 hábilmente huye de esta clase de definiciones. Se entiende que la masa es justamente un grupo, ajá, más de dos personas. Pero al yo incluir, y esta es una lectura propia, esto es posiblemente un error en la memoria de su servidor, un error en la lectura, posiblemente, no pasa nada. Después de todo, también estoy siendo cuidadoso al nombrar este posible error mío.
al mencionar la relación de dos de cualquier naturaleza, es decir, hombre-hombre, hombre-mujer, adulto-niño, amistades, paternidad, maternidad, etcétera, eh, como una masa, es posible que eso sea un error mío. Quiero mencionarlo justo porque todo esto que estamos viendo, ya estamos hablando de masas comunes y masas artificiales. Ajá. Se entiende que son grupos numerosos. Pero justamente, pienso yo, al mencionar masas comunes, ¿qué tal la familia? Ujú. ¿Qué tal un encuentro casual? Y no hablo de un encuentro sexual, hablo de, por ejemplo, ir juntos eh, en un lugar del transporte público, ir juntos en un camión, ir juntos en un vagón del metro. Ciertamente, yo no me estoy relacionando con los demás, pero si notan también esta, ¿cómo decirlo? Ciertas cualidades se pueden manifestar aún en individuos que no hablan. ¿No? No es de costumbre, al menos en México, hacer la plática a un desconocido, principalmente por razones de seguridad. Ajá. Ahorita, sin duda, estoy extendiendo el texto, tal vez mucho más, pero mucho más de lo que el doctor Freud se refería, pero vale la pena, de todos modos, dejar abierta la posibilidad de la definición o la limitación de lo que hemos estado leyendo. Dice el texto, así recibimos la impresión de un estado en que la emoción afectiva del individuo, el deseo, podemos decirlo, y su acto intelectual personal son demasiado débiles para hacerse valer por sí solos, viéndose obligados a aguardar su potenciación por la repetición uniforme de parte de los otros. Miren, ahorita estaba yo eh, mm, jugando con el texto. No es injusto decir que estoy jugando con el texto, pero en este juego que les menciono acerca de eh, una falta de definición concreta, algo muy bello realmente, o es así como lo estoy percibiendo del trabajo de Freud hecho en este texto, eh, podemos también acercarnos, digamos, de una manera mucho más alegre, una manera mucho menos formal, menos tensa. En este sentido, si bien podemos nosotros adquirir la característica de un individuo masa, también de manera a veces consciente, a veces inconsciente, a veces, es decir, voluntaria o involuntariamente, adquirimos en distintas relaciones distintos roles, distintos papeles, papeles que algunas veces serán gratificantes, serán lindos, a veces no tanto. Ajá. Aquí, por ejemplo, lo que estoy subrayando me hace pensar en la relación que establecemos con compañeros, compañeras de trabajo o supervisores, supervisoras del trabajo. Ajá. Repito, esto sí lo quiero leer otra vez. Un estado en que la emoción afectiva del individuo y su acto intelectual son demasiado débiles para hacerse valer por sí solos. Todo esto estamos hablando de una situación particular. Ajá. Un individuo frente a un grupo, emoción afectiva. Les he dicho deseo. Podemos entenderlo también
un afecto que nos mueve. Ujú. Y el acto individual, intelectual, el acto intelectual personal, son demasiado débiles. ¿Débiles? ¿Cómo es eso? Individuo frente a un grupo. Muchos de nosotros hemos de soñar con ser líderes, hecho parte, digamos, de ciertas corrientes en la psicología, quieren hacer pensar a todo el mundo que son líderes. Ajá. Pienso en el coaching, por ejemplo. Pienso en el mindfulness, pienso en distintas palabrejas que se escuchan en los ámbitos de psicología en México. Ajá. Pero se enfrentan justamente con individuos que han tenido experiencias particulares donde se ven reducidos. Ahorita quiero contrastar esto que estamos subrayando con la posición de un niño frente a sus padres. Ajá. Un niño llega con su padre y le dice, no quiero estar aquí, vámonos. Pero el padre le contesta, estamos en un restaurante, ya hemos pedido nuestra comida, vamos a comer. Ajá. Eso no le importa al niño. Por ponerles un ejemplo, podríamos decir lo mismo. Una niña se acerca a su padre y le dice, ya no quiero estar aquí, vámonos. Estamos en el hospital porque tú te tienes que vacunar. O yo me tengo que vacunar. Ajá. Ahorita estoy reduciendo nuevamente el grupo a dos, pero en el cual justamente hay alguien con poder, hay alguien con una perspectiva y justo con la capacidad de decidir sobre el destino, sobre la situación de los dos. Ujú. Demasiado débiles para hacerse valer por sí solos. Les he hablado del liderazgo, contrastando la figura del líder con la figura de los padres. Ajá. Y por supuesto, señalando que hay padres que carecen de toda autoridad, justo porque consideran el ejercicio de cualquier forma de autoridad como una forma de violencia. Esto solo lo voy a mencionar, no ahondaré mucho en el tema de la violencia en este momento, para regresar al texto. Ujú. Solo les quiero preguntar esto. Si ustedes llegan a un trabajo, si ustedes llegan a una situación donde son parte de un grupo, llegan a mandar o llegan a obedecer. Ujú. Si somos trabajadores nuevos en una institución, lo más normal, lo más común, es que lleguemos justamente a obedecer, teniendo una, un acto intelectual personal como algo que no trasciende más allá de nuestras propias actividades. No podemos determinar, siendo personal nuevo, siendo trabajadores nuevos, todo el destino de una empresa. Ajá. Se supone, vamos a aprender. Dice el texto, viéndose obligados a aguardar su potenciación por la repetición uniforme de parte de los otros. Aquí regresemos a una situación, digamos, donde, hablando, por ejemplo, de las masas artificiales, hay momentos en los cuales se favorecen expresiones de ciertas emociones. Ajá. Momentos específicos, por ejemplo,
dentro de la iglesia para poder saludar al resto, ajá, para poder compartir, ¿cómo se llaman estas cosas? El pan, el vino, no me acuerdo. Se me ha ido la palabra. Momentos en los cuales es justo, se justifica la expresión del llanto, la expresión de la alegría por la instrucción de los líderes, ajá, por, digamos, el comportamiento de la masa, ajá, el comportamiento del grupo y una idea, un acto intelectual personal, tiene la necesidad justamente de encontrar un eco en otros para formar parte del actuar de la masa en general. Continuamos. Esto nos trae a la memoria cuántos fenómenos de dependencia de esta índole forman parte de la constitución normal de la sociedad humana. Cuán poca originalidad y valentía personal hallamos en ella. Cuán dominados están los individuos por aquellas actitudes de un alma de las masas que se presentan como propiedades de la raza, prejuicios del estamento, opinión pública, etcétera. Y el enigma del influjo sugestivo aumenta para nosotros si concedemos que no solo puede ejercerlo el conductor, sino cualquier individuo sobre otro. Y nos reprochamos haber destacado de manera unilateral el vínculo con el conductor, omitiendo indebidamente el otro factor, el de la sugestión recíproca. Aquí el doctor Freud está aterrizando en este juego que he estado mencionando desde hace tiempo. Lo diré con otras palabras. Esto que estamos leyendo no solo se trata de que yo voy, por ejemplo, a una iglesia, a un partido político, a una institución fuerte, a seguir un conjunto de reglas. Voy porque encuentro entre mis semejantes en el grupo un eco. Ajá. Un eco tanto de mis necesidades afectivas como de mis ideas. Dicho en otras palabras, tenemos los grupos, pero se forman grupos dentro de los grupos. Y es así como llegamos a darnos cuenta de una complejidad mucho, pero mucho mayor de la que habíamos sospechado en un principio. Pero es una complejidad deliciosa. ¿En qué sentido? Chicas, chicos, no solo hemos de ser hermanos, hijos, padres, madres, esposos, novios, novias. Las posibilidades de interacción humana son infinitas. La sugestión recíproca. Y esto es algo particularmente importante para el tiempo en el cual nosotros vivimos. El amor, chicas y chicos, no olviden el amor. El odio, ciertamente, que es parte también de lo que me evoca el texto. Tengan cuidado con las masas. Constituirse como líderes o lideresas reclama un costo considerable en la vida de los individuos, en la vida de las personas que anhelen eso, el poder sobre un grupo. No es una cuestión únicamente de tener al grupo como el terreno del capricho propio. Esto lo vimos en Tótem y Tabú. El precio de los líderes a veces es su vida entera. Vamos a continuar con el texto. Llamados de tal suerte a la prudencia, nos inclinaremos a obedecer a otra voz que nos promete una explicación sobre bases más simples.
La tomo del inteligente libro de W. Trotter, con doble T. ¿No? Trotter, sobre el instinto gregario, en el que solo lamento que no se haya sustraído del todo de las antipatías desencadenadas por la última Gran Guerra. Está Freud hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Los fenómenos anímicos que se han descrito en la masa los deriva Trotter de un instinto gregario. Gregar... Ah, lo voy a... No, mejor no lo pronuncio. Me parece que está en inglés. Un instinto gregario innato, es decir, natural en el hombre, como en otras especies animales. Esta proclividad gregaria es, desde el punto de vista biológico, una analogía, por así decir, una prosecución del carácter pluricelular. Ahorita hablamos de esto, ¿vale? En los términos de la teoría de la libido, es decir, la teoría de la energía psíquica del psicoanálisis, es otra expresión de la tendencia de todos los seres vivos de la misma especie, tendencia que arranca de la libido a formar unidades cada vez más amplias, perdón. Antes de continuar, esto que estoy subrayando. Oh, perdón. Es como si nosotros fuéramos células de un animal más grande. Esta idea, esta ilustración que estoy tomando, también me recuerda mucho el libro Leviatán de Thomas Hobbes. Ajá. Leviatán. Cuando Hobbes escribe Leviatán, es justamente tratando de ilustrar la formación de un Estado como un conjunto de seres humanos trabajando para una misma meta. ¿Ah? Tiene mucho que ver también con utopías. La utopía de Tomás Moro, por ejemplo. ¿Dónde lo leí hace poco? Ah, es verdad, en una biografía de Hernán Cortés. Dice el texto, eh, aquí me quedé. Ajá. Nota pie de página número 1, hablando de formar unidades cada vez más amplias. Véase el texto más allá del principio del placer. Lo tenemos ya todo estudiado más allá del principio del placer, se los dejaré en la descripción. Dice el texto, el individuo se siente incompleto, del inglés incomplete, cuando está solo. Ya la angustia del niño pequeño será una exteriorización de este instinto gregario. Oponerse al rebaño equivale a separarse de él, y por eso se lo evitará con angustia. Ahora bien, el rebaño desautoriza todo lo nuevo, lo inhabitual. El instinto gregario sería algo primario, no susceptible de ulterior descomposición. Y aquí quiero hacerles notorio algo. Si el doctor Freud está hablando o está haciendo mención de palabras en inglés, es por justamente la propuesta hecha por Trotter. Uh-huh. Y sin embargo, a pesar de que el doctor Freud ha alabado, ha reconocido el inteligente libro de Trotter, aquí yo ubico un gran pero, una gran, eh, ¿cómo decirlo? Una gran traba a la propuesta de Trotter, que no es susceptible de descomposición. Nuevamente, hablando del instinto gregario. Lo voy a poner con palabras sencillas. Bueno, es que nos juntamos con otras personas porque así somos. Punto. Ajá. Oye, pero ¿por qué? No es necesario encontrar un por qué. Así somos y no hay nada más allá.
un non plus ultra. Eso, por supuesto, no es psicoanálisis. Y ciertamente, me acuerdo de la interpretación de los sueños. Sigamos una línea de pensamiento solo para ver a dónde nos lleva. El psicoanálisis tiene, al contrario de la psicología, un cierto carácter lúdico, cierto carácter juguetón. Ajá. La psicología a veces peca por ser demasiado seria, por tomarse demasiado en serio a sí misma. Regresamos al texto. Trotter consigna la serie de las pulsiones o instintos, he ahí, que él acepta como primarias, las pulsiones de autoconservación, de nutrición sexual y gregaria. Esta última se ve a menudo en la coyuntura, es decir, en la unión de oponerse a las otras. Conciencia de culpa y sentimiento del deber serían los patrimonios característicos de un animal gregario. Estoy traduciendo esta frase del inglés al español. Ajá. Trotter hace partir a sí mismo del instinto gregario las fuerzas represoras que el psicoanálisis ha pesquisado en el yo y por tanto también las resistencias con que el médico tropieza en el tratamiento psicoanalítico. El lenguaje debería su importancia en la aptitud de vehiculizar, en la aptitud para vehiculizar, es decir, para servir de vehículo, el entendimiento recíproco dentro del rebaño. Sobre él, sobre el lenguaje, descansaría una buena parte de la identificación de los individuos los unos con los otros. Verán, el doctor Freud, ya lo vi otra vez, doctor Freud, usted haciéndonos pensar que está reconociendo el libro de Trotter y se me hace que lo está citando para contradecirlo. Sospecho. Dice el texto, así como Le Bon se interesaba sobre todo por las formulaciones de masa efímeras, características, efímeras es superficial, como pasajeras, ajá. Y McDougall por las asociaciones estables. Trotter se interesa principalmente por las uniones más generales en que vive el ser humano. Ay, bendito doctor Freud, está hablando, fíjense, autores franceses, autores, no sé si sean norteamericanos, ingleses, australianos, no lo sé. Llega Trotter y de repente Freud usando palabras en griego. Ahí viene la nota pie de página. Por favor, dioses del Olimpo, que sea la traducción de esas malditas palabras en griego que no sé leer. Animal político, venga. Véase Aristóteles, su libro Política. Ok, repito, así como Le Bon se interesaba sobre todo por las formaciones de efímeras, de masa efímeras características y McDougall por las asociaciones estables, Trotter se interesa principalmente por las uniones más generales en que vive el ser humano, ese animal social, e indica su fundamento psicológico. Para Trotter, empero, no se requiere derivar de otra cosa la pulsión gregaria, pues la define como primaria y no susceptible de ulterior descomposición. Observa de paso que Boris Sidis, otro autor, tal vez ruso, no lo sé, deduce la pulsión gregaria de la sugestionabilidad, lo cual por suerte es superfluo para él. Se trata de una explicación que corresponde a un modelo consabido, insatisfactorio y la tesis inversa, vale decir que la sugestionabilidad es un retoño del instinto gregario, me parece mucho más iluminadora. Aquí lo que puedo decirles, queridas y queridos, es que el doctor Freud no se halla en medio de un laberinto teórico.
No, el doctor Freud no creo que se haya tomado tan en serio, digamos, su propio pensamiento. Ajá. Aquí me apoyo mucho en la lectura que hicimos del chiste y su relación con lo inconsciente. Es que cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro propio inconsciente, verán, el pensamiento al final se transforma en una especie de dilema narcisista. Es que lo más valioso de mis producciones son aquellas que no pasan por mi pensamiento, aquellas que me salen naturalmente, aquellas en las cuales yo simplemente me relajo y me dejo ser. Y esto, por supuesto, ya con cierta experiencia, con cierta sabiduría, justo de mis propios sueños. Pero vamos a continuar, ¿vale? Es que aquí estoy mencionando esto como un fruto de mi propio análisis, un fruto también de mi contacto con la obra del doctor Freud, pero en cuanto a los laberintos teóricos, tanto nombre, tantas ideas, no se preocupen, al final ni ustedes ni yo necesitamos de un teórico para soñar, ni ustedes ni yo necesitamos de teoría para caminar o respirar. Aún así, la ganancia que podemos obtener de todo este recorrido que está haciendo el doctor Freud, pasando incluso por Aristóteles, son otras, queridas y queridos. Cultura. No nos casemos ni con una idea ni con la otra. Ajá. Enriquezcamos nuestra vida de todo esto, dice el texto. Ahora bien, con mayor derecho que a las otras exposiciones se puede objetar, es decir, criticar a la de Trotter, que no atiende suficientemente al papel del conductor dentro de la masa. Es decir, Trotter no teoriza, no piensa en los líderes, en las lideresas. Ajá. Nosotros, en cambio, hablando de nosotros, Freud habla del psicoanálisis, ya justamente él como parte del movimiento psicoanalítico internacional, él como el director de la International Psychoanalytic Association, Asociación Psicoanalítica Internacional, habla, doctor Freud, ya con poder, ya como miembro de su propia masa. Ajá. En cambio, nosotros nos inclinamos más bien por el juicio opuesto, a saber, que la esencia de la masa no puede concebirse descuidando al conductor. Me asusta un poquito, doctor Freud, por esa palabra, la esencia. Voy a cambiarla. El alma de la masa no puede pensarse sin ver quién la conduce. Ajá, dice el texto. El instinto gregario no deja sitio alguno al conductor. Este se añade al rebaño solo de manera contingente. Además de esta pulsión, no parte camino alguno hacia una necesidad de Dios. ¡Válgame! Falta el pastor del rebaño, lo cual armoniza con aquella concepción. Es que miren, y aquí el doctor Freud, seamos sinceros, no está defendiendo la fe de nadie. Ajá. Tampoco el doctor Freud está defendiendo la figura de Dios. Ajá. La figura la, el- la máxima figura religiosa. No. Aquí Dios es la figura de líder.
¿Ah? Aquí la palabra Dios está señalando no al Dios judeocristiano, sino a un alguien, algo vivo, del cual se desprende justamente parte de esta necesidad que Trotter identificó como instinto gregario. Voy a ponerlo con otras palabras. Esto es muy bello. No hay pulsión sin un otro. Aún la pulsión alimenticia. Estoy ya elevando un poquito el nivel del discurso aquí. No hay pulsión sin un otro, haciendo un bello recuerdo de mis analistas. Ah, los extraño, las extraño. Vamos a continuar, ¿vale? Ah, voy a llorar. No, 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 no. Pero, aparte de esto, es posible pulverizar. Les dije, no lo estás citando para darle besitos a Trotter. Es posible pulverizar la exposición de Trotter en el campo psicológico. Vale decir, demostrarse que es por lo menos probable que la pulsión gregaria no sea indescomponible, no sea primaria en el sentido en que lo son las pulsiones de autoconservación y sexual. Bueno, doctor Freud, mire, no quiero contradecirlo, pero usted mismo ha hecho un análisis bastante interesante de las pulsiones de autoconservación y sexuales. Entonces, doctor Freud, ¿qué no es analizable para usted? Bueno, hay muchas cosas. Pienso yo justo, eh, estamos leyendo un texto de 1920-1921, momento para el cual Freud ha atravesado muchas dificultades en su historia personal y como el líder del movimiento psicoanalítico, pero esto de analizable, no analizable, abordándolo con otras palabras, que se descompone en elementos o que no puede descomponerse, forma parte central. Uy, 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 ¿qué está pasando? Forma parte central de no solo este texto, más allá del principio del placer, marca, digamos, el principio de un replanteamiento del psicoanálisis, replanteamiento, digamos, eh, específico en la historia del psicoanálisis bajo la mano, bajo la conducción del doctor Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto, aquí estamos. No es fácil, desde luego, perseguir la ontogénesis de la pulsión gregaria. Eh, Vamos a buscar. ¿Qué es ontogénesis? Ontogénesis. Según Wikipedia, la ontogenia es una rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación por la fusión de los gametos masculino y femenino para la conformación de un cigoto durante reproducción sexual hasta su senescencia, pasando por la forma adulta. Miren, entonces ontogénesis podemos hablar de un ciclo vital, un ciclo de desarrollo que inicia desde la concepción hasta la muerte. Ujú. Desde la fecundación, mira, hasta la senescencia, pasando por la forma adulta. Senescencia, entiendo que es vejez, senectud, ajá. Pero sí, creo que sería justo hablar de la ontogénesis como el desarrollo de una vida. Ujú. El desarrollo de un ciclo vital. Vamos a continuar. La angustia que siente el niño pequeño cuando lo dejan solo y que Trotter pretende considerar
como exteriorización de aquella pulsión, sugieren pero otra interpretación. Ella, la angustia, se dirige a la madre y después a otras personas familiares, es decir, la angustia es el deseo por alguien, ajá, por alguien que le es familiar al niño, a la niña. Dice el texto, es la expresión de una añoranza incumplida, con la cual el niño no atina a hacer otra cosa que mudarla en angustia. Nota número 3. Véase referencia a las puntualizaciones sobre la angustia en la 25ª de mis conferencias de introducción al psicoanálisis. Se las dejaré también en la descripción. Ajá. La angustia del niño pequeño que está solo no se calma a la vista de otro cualquiera del rebaño, entre comillas, es decir, de la familia. Ajá. Al contrario, es provocada únicamente por la llegada de uno de estos extraños. Además, por largo tiempo no se observa en el niño nada de un instinto gregario o un sentimiento de masa. Este se forma únicamente cuando los niños son muchos en una misma casa y a partir de su relación con los padres y se, y se forma en verdad como reacción frente a la envidia incipiente con que el niño mayor recibe al más pequeño. Aquel, por celos, querría sin duda desalojar al recién llegado, mantenerlo lejos de sus padres y expropiarle todos sus derechos. Pero, en vista de que este niño, como todos los que vienen después, es amado por los padres de igual modo y por la imposibilidad de perseverar en su actitud hostil sin perjudicarse, es compelido o es obligado a identificarse con los otros niños. Y así se forma en la cuadrilla infantil un sentimiento de masa o de comunidad que después en la escuela haya su ulterior desarrollo. La, la primera exigencia de esta formación reactiva es la de la justicia, el trato igual para todos. Conocidas son la vehemencia y el rigor con que esta exigencia se expresa en la escuela. Si uno mismo no puede ser el preferido, entonces ningún otro deberá serlo. Esta transmutación y sustitución de los celos por un sentimiento de masa en el cuarto de los niños y en el aula escolar podría juzgarse inverosímil si más tarde y bajo otras circunstancias no volviera a observarse el mismo proceso. Considérese la cuadrilla de señoras y señoritas que en su entusiasmo amoroso asedian al cantante o al pianista después de su función. Eso es muy bello. Lo más natural sería que se tuvieran celos recíprocos, pero en vista de su número y de la imposibilidad que éste determina de alcanzar la meta de su enamoramiento, renuncian a ello y en vez de andar a la greña, es decir, peleándose unas con la otra, actúan como una masa unitaria, rinden homenaje al festejado en acciones comunes y acaso las endulzaría, compartir un rizo de su cabellera. Rivales al comienzo, han podido identificarse entre sí por su parejo amor hacia el mismo objeto. Cuando una situación pulsional es susceptible de diversos desenlaces, como es habitual que ocurra, no ha de sorprendernos que se produzca aquel con el cual se asocia la posibilidad de una cierta satisfacción, al tiempo que se pospone otro, que sería más natural en sí mismo, porque las circunstancias reales le deniegan el logro de esa meta. Aquí no estoy entendiendo. Y fíjense, es mi represión, ¿eh? El texto, pienso yo, es claro. Cuando una situación pulsional es susceptible de diversos desenlaces, no ha de sorprendernos que se produzca aquel con el cual se asocia la posibilidad de una cierta satisfacción, al tiempo que se pospone otro, que sería más natural en sí mismo, porque las circunstancias reales le deniegan el logro de esa meta. Me estoy negando a comprender el texto ahorita.
Hay algo ahí que me duele. Oh, sí. Y créanme, ahorita estoy consciente de lo que acabo de leer y al mismo tiempo el significado ha huido de mí. Queridas y queridos, créanme, la represión no es, ¿cómo decirlo? Ni un proceso nefasto, ni un proceso tampoco donde el empeño de huida se lleve a cabo de manera física. La represión es así. Es que tengo historia en la música y esto me trajo recuerdos bellos, pero también dolorosos. Y sin duda está asociado con vivencias infantiles mías, es decir, yo siendo un niño en contacto con otros niños, con otras niñas. Ajá. Ahorita, justo si les digo represiones porque no tengo idea del contenido que yo mismo estoy reprimiendo. Vamos a continuar, ¿vale? Lo que más tarde hallamos activo en la sociedad en calidad de espíritu comunitario o el espíritu de los cuerpos, dice, pero se habla de grupos, el espíritu del grupo, no desmiente este linaje suyo, el de la envidia originaria. Es esto lo que no quiero ver. Envidia originaria. Yo quería ser el único y no. Ninguno debe querer destacarse. Todos tienen que ser iguales y poseer lo mismo. La justicia social quiere decir que uno se deniega muchas cosas para que también nosotros deban renunciar a ellas o, lo que es lo mismo, no puedan exigirlas. Esta exigencia de igualdad es la raíz de la conciencia moral social y del sentimiento del deber. Inesperadamente, se revela en la angustia de infección de los sifilíticos, enfermos de sífilis, que el psicoanálisis nos ha enseñado a comprender. La angustia de estos pobres diablos proviene de su violenta lucha contra el deseo inconsciente de propagar su infección a los demás. En efecto, ¿por qué debían estar infectados solo ellos y apartados de tantos otros? ¿Por qué no deberían estarlo estos? Igual núcleo tiene la bella anécdota del fallo de Salomón. Es decir, aquí dice Freud, si el hijo de una de las mujeres ha muerto, tampoco el de la otra ha de tenerlo vivo. Por este deseo se reconoce a la perdidosa. Es decir, juicio salomónico. Dos mujeres llegan con Salomón. Este es mi hijo. La otra mujer dice, no, ese niño es mío. Salomón dictamina. Ah, es sencillo. Como no podemos saber de quién es el hijo, partan al niño a la mitad y denle una mitad a uno y la otra mitad a la otra. Ajá. Mitad de un niño a una mujer y mitad del niño a la otra. Por supuesto, la mujer que ama al hijo, se espera que sea la madre, dice no, no lo maten, dénselo a ella, quedando demostrado que quien vela por la seguridad del niño es su madre. Ajá. Esto, por supuesto, en caso de que la madre ame al niño. Si el hijo de una de las mujeres ha muerto, tampoco la de la otra ha de tenerlo vivo. Por este deseo se reconoce a la que perdió. Ajá. El sentimiento social descansa, pues, en el cambio de un sentimiento primero hostil en una ligazón de cuño positivo, de la índole de una identificación. A ver, otra vez, traduciendo al doctor Freud al lenguaje común. El sentimiento social descansa
en el cambio de un sentimiento primero hostil, es decir, para que nosotros podamos destacar el valor de un semejante, el valor del contacto con un otro, hay que relacionarnos primero con el deseo hostil, es decir, el deseo de muerte del prójimo. A partir de esa relación, un cambio, pero, queridas y queridos, esto no es una receta. Cambio en una ligación de cuño, es decir, de carácter positivo, de una índole de una identificación, es decir, te quiero muerto, te quiero muerta, hasta que me doy cuenta que tú eres como yo o yo soy como tú. Ajá. Hasta donde hoy podemos penetrar ese proceso, dicho cambio parece consumarse bajo el influjo de una ligazón tierna común con una persona situada fuera de la masa. Oh. No juzgamos exhaustivo nuestro análisis de la identificación. Empero, para nuestro actual propósito, basta volver sobre este único rasgo, la exigencia de realización consecuente de la igualdad. Ya al elucidar las dos masas artificiales, la iglesia y el ejército, averiguamos que su premisa era que todos fueran amados de igual modo por uno, el conductor. Pero no olvidemos que la exigencia de igualdad de la masa solo vale para los individuos que la forman, no para el conductor. Uy, doctor, ya ve cómo usted analiza todo, doctor Freud, pero eso es lo bello, eso es lo hermoso del psicoanálisis, queridas y queridos. Todos los individuos deben ser iguales entre sí, pero todos quieren ser gobernados por uno. Muchos iguales que pueden identificarse entre sí y un único superior a todos ellos. He ahí la situación que hayamos realizada en la masa capaz de sobrevivir. Osemos por esto corregir el enunciado de Trotter, según el cual el ser humano es un animal gregario, diciendo que es más bien un animal de horda, el miembro de una horda dirigida por un jefe. Uy, esto, queridas y queridos, les voy a dejar el encargo encarecido, la recomendación fortísima de que dediquen un tiempo, al menos a los últimos capítulos de Tótem y Tabú, hablando de la horda primordial. Aquí ya estaba Freud avisando. Ahí viene la horda primordial. Creo que es en este texto cuando se habla de el mito científico de la horda primordial. Esto no fue propuesto por Freud, pero Freud le da a esta idea de la horda primordial un sentido delicioso, el origen de la religión como una manifestación ideológica y luego social de un evento hipotético, pero bastante profundo, el asesinato del jefe de la horda primordial por sus hijos, no sus hijas, sus hijos. ¡Ah! Vamos a dejar hasta aquí. ¡Mua! Les agradezco mucho su paciencia, su interés y nos vemos para el capítulo 10 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo.
Besos, doctor Freud. Nos vemos pronto, chicas y chicos. Bye.